Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien, con energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda ha generado muchísimo revuelo y expectativa en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de algo que muchos estaban esperando, un desarrollo que ha puesto a suspirar a miles de fans y que, honestamente, ha sido un verdadero vaivén emocional para todos los seguidores de estas dos grandes estrellas. Así es, como ya lo vieron en el título y la miniatura, nos adentraremos en el fascinante y a veces un poco turbulento mundo de The Method Demir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que parece ser el perdón que todos esperaban ha comenzado. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. ¿Se acuerdan de la química explosiva que vimos en pantalla? ¿De esas miradas que decían más que 1000 palabras? Sí, estoy hablando de la pareja que conquistó corazones en Erkencikus, oh pájaro soñador para nosotros. The Method Demir y Can Yaman, dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de éxito y pasión. Después de su tiempo juntos en la serie, las cosas tomaron rumbos diferentes, y como suele suceder en este mundo, surgieron rumores, malentendidos y, para ser honestos, hasta cierto distanciamiento que dejó a muchos fans con el corazón un poco roto y con la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Pero hoy las señales son claras y parece que el perdón que muchos esperaban ha empezado a manifestarse de formas muy interesantes. Vamos a retroceder un poco para entender el contexto. Cuando Erkencikus arrasó en Turquía y luego conquistó mercados internacionales, la conexión entre Demet y Can era innegable. Se rumoreaba un romance y aunque nunca lo confirmaron oficialmente en su momento, la complicidad era palpable. Sin embargo, con el fin de las grabaciones y los caminos profesionales que se separaron, las cosas se enfriaron. Empezaron a surgir comentarios, a veces de uno, a veces del otro, que daban a entender que no todo había quedado en los mejores términos. Se hablaba de celos, de diferencias de opinión, de dinámicas profesionales complicadas. Y para los fans, esto fue un golpe duro. Ver a dos personas con tanta química separarse en términos que no parecían amistosos, dejó un sabor amargo. Pero el tiempo, amigos míos, tiene una forma maravillosa de sanar y de traer nuevas oportunidades. Y es justo eso lo que parece estar sucediendo ahora. Las últimas semanas nos han traído pistas, sutiles al principio, pero cada vez más evidentes, de que algo ha cambiado. Hemos visto a Demet en la cima de su carrera, triunfando con proyectos como Ask Laftan An Lamaz y Dodu Une Kaderindir. Y Can Yaman, bueno, él ha explotado a nivel internacional, convirtiéndose en un fenómeno con proyectos en Italia y conquistando nuevas audiencias. A pesar de sus carreras exitosas y separadas, la sombra de Erkencikus y su legendaria pareja siempre ha estado presente. Y aquí es donde entra el perdón. ¿A qué nos referimos exactamente? No estamos hablando de una declaración pública de disculpas formal, al menos no todavía. Estamos hablando de gestos, de interacciones que sugieren que las viejas heridas se están curando. Hemos notado, por ejemplo, que ambos han vuelto a seguirse en redes sociales. Algo que para muchos puede parecer trivial, en el mundo de las celebridades, y especialmente después de un supuesto distanciamiento, es un paso gigante. Es una señal de que están en el mismo espacio digital nuevamente, lo que a menudo precede a interacciones más directas. Pero no se detiene ahí. Recientemente Can Yaman fue preguntado por la prensa sobre The Method Demir, y su respuesta fue sorprendentemente positiva y cordial. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, habló de ella con respeto, mencionando su talento y deseándole éxito. Esto es un cambio significativo respecto a declaraciones anteriores donde se percibía cierta frialdad o incluso incomodidad al hablar de ella. Para los fans, esto fue como un rayo de luz en medio de la niebla, una confirmación de que la tensión ha disminuido. Y por el lado de Demet, aunque ha sido más discreta, también ha habido señales. Se ha comentado que ha mostrado cierto interés en los nuevos proyectos de Can, dando me gusta a algunas de sus publicaciones o compartiendo de forma indirecta algún contenido relacionado con su trabajo. Estos pequeños gestos, sumados a la vuelta en redes sociales y a las palabras de Can, están pintando un cuadro muy esperanzador. ¿Por qué es esto tan importante para los fans?
porque la conexión que existía entre ellos en pantalla trascendió la ficción. Muchos creían que, más allá de la química actoral, había una conexión genuina, y cuando esa conexión pareció romperse, fue como si una parte de la magia se hubiera perdido. Los fans invirtieron emocionalmente en su historia, y verlos reencontrarse, aunque sea de forma amistosa y profesional, reaviva esa chispa. Es como ver a dos viejos amigos que tuvieron un desacuerdo, pero que ahora deciden dejar el pasado atrás y reencontrarse. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Veremos una colaboración profesional entre ellos en el futuro? Quizás un reencuentro en una nueva serie o película. La verdad es que es muy pronto para saberlo. Pero las bases para una relación cordial y profesional están sentándose. Es posible que simplemente estén llegando a un punto en sus carreras donde entienden que hay un respeto mutuo, y que cualquier resentimiento pasado ya no tiene cabida. Pensemos en las dinámicas de Hollywood, o en este caso, de la industria turca. A menudo las rivalidades o los malentendidos surgen por la presión, por la fama repentina, por las exigencias de los proyectos. Pero también es cierto que el tiempo y la madurez profesional pueden ayudar a superar esas diferencias. Demet y Can son ahora artistas consolidados con carreras propias, y es probable que vean la importancia de mantener relaciones cordiales dentro de la industria. Además, no olvidemos el poder de la nostalgia. Erken Cikus dejó una huella imborrable en muchos corazones. Los fans recuerdan con cariño esos momentos, y cualquier indicio de que los protagonistas se están llevando bien puede traer de vuelta esa nostalgia positiva. Es como cuando reencuentras una vieja foto y te vuelves a sentir bien. Para algunos, este perdón podría interpretarse como un posible regreso a la televisión juntos. Y si bien es una fantasía que muchos fans compartirían, también es importante ser realistas. Las carreras de ambos son muy exitosas y en direcciones diferentes. Pero nunca se sabe. A veces las oportunidades surgen de los lugares menos esperados. Lo que sí es seguro es que cualquier proyecto en el que trabajen juntos, o incluso cualquier aparición pública conjunta, sería un evento masivo. Estamos presenciando la evolución de una relación, tanto profesional como personal, después de un periodo de distanciamiento. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las personas tienen la capacidad de crecer, de perdonar y de avanzar. Y para los que seguimos sus carreras, es emocionante ver este nuevo capítulo. Lo que hemos podido observar en las últimas semanas son pequeños gestos que, sumados, crean una narrativa muy clara, la de un posible acercamiento y un dejar atrás las diferencias. La vuelta a seguirse en redes sociales, las palabras amables de Can hacia Demet, e incluso los sutiles me gusta de Demet hacia el trabajo de Can, son todos hilos que tejen un tapiz de reconciliación. Es el perdón que todos esperaban, manifestándose poco a poco, de forma sutil pero potente. Y para concluir, quiero reiterar que estamos presenciando algo muy bonito. El hecho de que dos artistas que compartieron un proyecto tan exitoso, y que posteriormente parecieron distanciarse, estén ahora mostrando signos de una relación cordial, es una noticia que alegra a muchos. Hemos visto cómo Can Yaman ha sido abierto y respetuoso al hablar de Demet Özdemir, y hemos notado cómo Demet ha mostrado, de forma discreta, un interés positivo en su colega. Estos son los pequeños pero significativos pasos que indican que el perdón ha comenzado, y que la tensión del pasado se está disipando. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis y en esta emocionante noticia. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Demet y Can, y entiendo perfectamente la emoción que esto genera. ¿Qué piensan ustedes sobre este acercamiento? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que la noticia es tan emocionante como yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y seguidores que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.